Su padre no lo quería. Tiempo después descubre una cruda verdad. Mira lo que pasó. Abelardo tenía un padre llamado Víctor, que siempre se caracterizó por ser una persona muy distante y fría con él. A pesar de que Abelardo siempre lo quiso mucho y lo apreció, esto le dolía mucho, especialmente porque no era de esa manera con sus demás hijos, es decir, con sus hermanos. Un día sus hermanos lo llamaron para decirle que su padre estaba escribiendo su testamento y que querían repartirse con él las 100 hectáreas que tenía su padre. Pero Abelardo estaba tan molesto porque su padre mismo no le decía la noticia, que se limitaba a decir que mi padre me dé lo que él quiera darme. Abelardo estaba cansado de que sus hermanos siempre hablasen con él en nombre de su padre, en lugar de él hacerlo. A pesar de eso, lo quería con muchísimas fuerzas y lo respetaba. Las cosas continuaron sin mayores novedades hasta que una noche Abelardo recibió una llamada de Víctor, su padre, quien le decía que se había caído en su cuarto, que había estado intentando llamar a sus otros hijos, pero ninguno respondía. Inmediatamente, Abelardo fue hasta su casa y de ahí lo llevó al hospital, donde le atendieron la fractura y le recomendaron reposo absoluto. Para lograr eso, Abelardo decidió llevárselo a su casa, de modo que su esposa y él mismo pudiesen cuidarlo y darles la comida saludable que se merecía. Abelardo estaba muy feliz de tenerlo en casa porque podía hablar con él por largo rato. Su hijo también se distraía hablando con su abuelo todas las noches, mientras que Víctor no perdía tiempo para hablarle a su nieto de todas sus aventuras de cuando era joven. Así estuvieron un mes hasta que Víctor estuvo completamente sano y Abelardo tuvo que llevarlo a su casa de nuevo. Pero lo bueno de todo aquello fue que después de esos días recibía una llamada todas las noches de su padre y a veces hacían videollamadas. Hasta que una noche Abelardo no recibió la llamada de costumbre de su padre y cuando lo fue a buscar a su casa, había fallecido de un infarto al corazón. Él estaba muy triste y no podía pensar en otra cosa que en su padre. Entonces sus hermanos aparecieron y comenzaron a leer el testamento que había dejado, donde escribió que el hijo que tuviese la mayor cantidad de pertenencias suyas en su casa sería el que se quedaría con todas sus cosas. Entonces hicieron viajes a las casas de todos los hermanos y hasta el momento el mayor era quien tenía la mayor cantidad de objetos. Pero llegaron a la casa de Abelardo y no consiguieron más de 2 cosas porque se las había llevado todas consigo. Hasta que el hijo de Abelardo gritó: ¡En la mesa de noche! Y cuando revisaron ahí, se sorprendieron de ver una colección completa de relojes y anillos. De modo que Abelardo se quedó con la herencia de su padre, pero además de eso le había dejado una carta, la cual decía lo siguiente: Hijo mío, estoy orgulloso de que seas tú quien se quede con todas mis cosas. Disculpa que todos estos años estuve tan distante contigo. Es que tú no eras mi hijo de sangre, sino un fruto de una aventura de tu madre. A pesar de eso, siempre te quise y siempre te amaré, porque eres mi hijo. Recuerda siempre que nuestros padres son las personas más importantes que tenemos en nuestra vida. Por tanto, no podemos ser rencorosos con ellos y debemos amarlos de todo corazón. Cuídalos y protégelos tal y como ellos hicieron contigo. Gracias por tu tiempo y recuerda, somos historias de reflexión.